Buenos días a todos. Damos apertura a una presentación que se titula Análisis crítico del FECA, que es el formulario evaluativo de las coordinaciones de área de los procesos de trabajo finales de grado en la modalidad de investigación por sus siglas TFG guión I. Y es en referente a tres temas: evaluación, rigor y coherencia epistemológica. Em, el subtítulo de esta presentación se va a llamar una, es una revisión técnico-crítica de los criterios evaluativos del proceso de TFG. Uno de los elementos que van a ser evaluados es la producción del estudiante investigador, círculo azul seguido en una correlación de fuerzas hacia la derecha. En el medio del proceso, la evaluación en el círculo rojo. em, y por último, en el círculo amarillo sería el producto del equilibrio entre ambas agentes del proceso, el rigor científico. ¿Quién va a presentar esta presentación? El universitario de Nilson Manuel Cuenca Edwards, investigador junior en teoría arquitectónica contemporánea. Les dejo mis datos, mi email y mi teléfono de celular. Estamos en el mes de octubre del año 2025. Em, Básicamente, esta presentación tiene la razón de esclarecer y de brindar una propuesta de reforma de los reglamentos en los procesos de TFG-I en la Universidad Nacional de Asunción, dentro de la unidad académica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, y más específicamente en la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Em, para esto yo hice un sondeo en el grupo de WhatsApp que se llama TFG General 2025, que consta de 300 miembros aproximadamente. Y hice una encuesta de los miembros que actualmente se encuentran en el proceso de TFG en las seis áreas. Uno, tecnología; dos, historia y patrimonio; tres, desarrollo ambiental; cuatro, síntesis; 5, teoría y urbanismo; 6, área de dibujo, en los cuales los sondeos me dieron por resultado la participación de 14 estudiantes en el área de tecnología, 4 en el área de historia y patrimonio, 18 en el área de desarrollo ambiental, 1 en el área de síntesis, 10 en el área de teoría y urbanismo y 0 en el área de dibujo. Después eso hice en la cantidad de miembros, que serían las 6 coordinaciones que encabezarían administrativamente la coordinación general. En total, la gente participó en un número de 47 participaciones. Después hice otra encuesta en el cual preguntaba quiénes estaban en proceso de protocolo, 7 personas; quienes estaban en proceso de desarrollo y corrección, 17; y quienes estaban en proceso de defensa y disertación, 3 personas. En total fueron 27 sobre 300 esa encuesta. Y la primera encuesta es 47 sobre 300 personas. Eso a nivel de datos cuantitativos y de participación. Entonces, para hacer una mejor introducción a la temática y a la problemática de estas tres variables, eh, digo cuánto sigue. A veces la investigación universitaria se enfrenta a un problema silencioso. No es la falta de conocimiento ni la falta de método, sino la forma en que evaluamos. Hoy quiero hablar del FECA, el formulario evaluativo de la coordinación de área, un instrumento que en teoría debería garantizar la calidad, pero que en la práctica está lleno de inconsistencias estructurales y epistemológicas. Este análisis no es un ataque, sino una invitación a pensar, y en clave de pregunta: ¿cómo podemos construir rigor científico si
el propio sistema evaluativo desordena el proceso. Veamos primero en qué contexto se ubica este instrumento. Pero antes de eso, veamos el instrumento en cuestión. Este es el formulario evaluativo de las coordinaciones de área. Tenemos estudiante, área, tutor, tema, título. Esos son los metadatos. Tenemos ítem, indicadores y puntajes. En el primer ítem tenemos resumen, segundo diseño teórico, tercero marco teórico, cuarto diseño metodológico y presentación final, que ahí están entremezclados dos cosas que no deberían estar así. Están todo compilado y sobre la escala de 15. Ese es el instrumento en cuestión. Entonces, veamos primero en qué contexto se ubica este instrumento. Tenemos la diapositiva 2, que sería la contextualización. El título es ¿qué es el FECA y cuál es su función evaluativa? El FECA fue diseñado para evaluar el proceso de investigación del estudiante. Su papel debería ser acompañar, orientar y garantizar que el trabajo cumpla con criterios de coherencia. Em, Tenemos una breve definición de lo que es el FECA. El FECA es el instrumento que utiliza la coordinación de área para evaluar el proceso investigativo del TFG. Su propósito declarado es verificar la calidad del proceso investigativo del TFG y garantizar que cumpla los estándares institucionales. 1. 2. Finalidad declarada, lo que dice que hace. Esto se refiere a lo que el documento afirma oficialmente que evalúa. Por ejemplo, el seguimiento del proceso del estudiante, la coherencia entre objetivos, marco teórico y metodología, el cumplimiento de normas de formato y presentación, es decir, lo que el FECA debería evaluar según su intención formal. Y 3, el funcionamiento real, lo que en la práctica termina haciendo. Y en la práctica el FECA evalúa aspectos que no le corresponden a la coordinación de área. Ejemplo, aspectos teóricos o metodológicos que dependen del tutor. Interviene en niveles propios del diseño teórico o del tribunal examinador, desordenando la jerarquía evaluativa. Mezcla criterios de proceso con criterios de producto, rompiendo la lógica del método científico. Es decir, el FECA no solo verifica, sino que define aspectos que pertenecen al investigador o al tribunal, y eso altera el rigor científico. Pero el problema aparece cuando este formulario no se ajusta a la lógica interna de la investigación y termina interfiriendo en etapas que pertenecen al investigador y al tutor. En lugar de verificar el proceso, el FECA interviene en su proceso de construcción, evaluando el marco teórico o el diseño metodológico antes dicho, cuando todavía está en desarrollo. Este desplazamiento no solo altera los tiempos, sino también la naturaleza misma del conocimiento científico. Y para cerrar la diapositiva 2, eh, diremos que, porque cuando el control institucional se confunde con la producción del conocimiento, lo que se pierde no es solo autonomía, se pierde sentido. Pasemos, pasemos a la diapositiva 3, que sería el comparativo entre productor y evaluador. Hay un problema que yo tuve, que tuvieron los coordinadores y que es normal hasta en el proceso educativo, ¿verdad? Lo que no está bien es que desde la institución hayan estos sesgos y estos problemas de confundir el proceso evaluativo con el productivo, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esa diferenciación analítica que va a repercutir en una mejor estructuración del proceso. Básicamente el título de esa diapositiva se llama El desfase estructural entre la producción y evaluación. El conflicto productor y evaluador. Eh, en esta parte quiero mostrar el corazón del conflicto, la relación entre el productor del conocimiento y el evaluador institucional. Entonces, la idea central sería que el FECA
Rompe la jerarquía epistémica del proceso porque el evaluador interfiere en el nivel de producción, juzgando decisiones teóricas y metodológicas que pertenecen al investigador y al tutor. Así, el control institucional se convierte en dirección epistemológica y eso distorsiona el rigor científico. Y acá tenemos el comparativo en un cuadro, en una tabla del conflicto productor-evaluador. En la primera columna azul a la izquierda tenemos el productor del conocimiento, o sea, el estudiante investigador, y en una segunda columna a la derecha en rojo el evaluador institucional, el FECA, la coordinación de área. Entonces, el investigador diseña, experimenta, interpreta. El evaluador debería garantizar que ese proceso sea coherente. Pero en la práctica, el FECA rompe esa frontera. Aplica criterios rígidos que no distinguen niveles teóricos, metodológicos o conceptuales. El resultado es que el evaluador termina asumiendo un rol epistemológico juzgando lo que debería acompañar. En otras palabras, el conocimiento ya no se produce, se valida antes de nacer. Repito, en otras palabras, el conocimiento ya no se produce, se valida antes de nacer. Entonces, explicando un poco lo que es la tabla, podríamos hablar de la primera fila. ¿Qué hace el investigador? Formula el diseño teórico, es decir, problema, objetivo, justificación, y el evaluador que debería hacer, evaluar sin diferenciar entre nivel teórico y metodológico. En la segunda fila, el investigador construye el marco teórico y metodológico desde una coherencia interna del tema. ¿Qué debería hacer el evaluador? Aplicar criterios genéricos, o sea, lo que hace en realidad, aplica criterios genéricos que no responden al enfoque epistemológico del trabajo. Y tercera fila, el investigador desarrolla el diseño metodológico, o sea, métodos, técnicas, instrumentos. En la fila del evaluador, lo que hace es justamente evaluar decisiones metodológicas que debería validar el tutor o el tribunal, no la coordinación. Eh, También su función sería la de producir conocimiento nuevo y coherente, la del investigador. Y la función del evaluador debería verificar la coherencia institucional, no definirla. Y como última fila, perdón, busca la coherencia epistemológica del proceso, el investigador, y el evaluador institucional lo que debería es buscar el cumplimiento formal del reglamento o de una grilla evaluativa. Entonces, como cierre de esta diapositiva 3, lo que podemos decir es que, concluyendo, y cuando la evaluación sustituye el pensamiento, lo que obtenemos no es ciencia, sino burocracia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es flujo ideal versus flujo alterado. O sea, es un comparativo de vuelta de flujos, el proceso ideal versus proceso alterado FECA. El título de esta diapositiva justamente son los flujos del proceso investigativo entre la coherencia científica, eh, columna azul, lado izquierdo de la diapositiva, tenemos el proceso ideal, flujo científico, y la distorsión evaluativa, columna derecha, en rojo, el ítem B, el proceso alterado del flujo FECA. Entonces, para entender la magnitud del problema, veamos el proceso como un flujo. Entonces, en un proceso ideal, primero se produce el conocimiento, luego se evalúa y finalmente se consolida el rigor científico. La evaluación llega después del pensamiento, no antes, no antes. Pero en el modelo actual del FECA, la evaluación aparece al inicio, condicionando decisiones y criterios que deberían surgir del propio investigador. Esta inversión, esto acá y esto acá, esta inversión provoca un conflicto epistemológico.
que estaría acá, por el rigor científico. Eso es lo que estamos sacrificando, conflicto epistemológico por rigor científico. En esta inversión provoca un conflicto epistemológico. El conocimiento deja de ser resultado de un método y pasa a ser el resultado de una aprobación institucional. Ese es lo que constituye el proceso alterado. Entonces, repitiendo, en la columna A eh, del flujo científico coherente tenemos en primera instancia la producción del conocimiento, en segunda instancia la evaluación, tutor, coordinación después en tercera instancia el rigor científico y en cuarta instancia el proceso final, la validación académica del tribunal examinador. Esa es la columna A, que como conclusión dice, el conocimiento se produce primero, se evalúa después y el equilibrio de estos dos agentes da como resultado el rigor científico y el tribunal lo que debería es hacer un proceso de validación académica de todo el proceso, además. Eh, y en la columna B tenemos el proceso alterado, tenemos esa inversión de la cual estábamos hablando anteriormente, tenemos la evaluación institucional de FECA en la primera instancia, en la segunda instancia tendríamos la producción del conocimiento y lo que nos daría como resultado el conflicto epistemológico y la pérdida del rigor científico. Entonces aquí el evaluador interviene antes de que la producción esté consolidada, condicionando el desarrollo del marco teórico eh, y del diseño metodológico. Entonces, concluyendo esta diapositiva 4 del comparativo de flujos, diríamos lo siguiente. Así, el rigor deja de ser valor científico y se convierte en una simple formalidad administrativa. Bueno, vamos a pasar a la quinta diapositiva, que hablaríamos entonces del impacto epistemológico, el debilitamiento del rigor científico. El título de esta diapositiva 5 sería Consecuencias epistemológicas del desorden evaluativo en el proceso investigativo. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando se desordena el proceso? Lo que se pierde no es una nota, ni un punto en una rúbrica. Lo que se pierde es la coherencia epistemológica. Entonces tenemos la explicación conceptual breve a la derecha de la diapositiva. En esta parte tenemos el primer punto. El rigor se sostiene cuando existe coherencia entre los niveles teórico, metodológico y evaluativo. Segundo, cuando el evaluador institucional invade el espacio del productor, se rompe la lógica interna del proceso investigativo. Y tercero, el conocimiento deja de ser resultado de un método para convertirse en producto de una validación formal. Y por último, esto transforma el proceso investigativo en una burocracia académica, no en una construcción científica. Eh, el investigador ya no trabaja desde la pregunta, sino desde el miedo al error formal. En lugar de investigar, aprende a evitar observaciones. Repito, en lugar de investigar, aprende a evitar observaciones. El tutor pierde autoridad académica frente al formulario y el tribunal se limita a revisar productos que muchas veces ya fueron condicionados por una evaluación previa. De esa manera, el proceso pierde su trazabilidad científica, porque el rigor no se mide en casillas, se construye en la coherencia entre teoría, método y evaluación. Pero tenemos para ilustrar el esquema conceptual una pirámide invertida a la izquierda, la diapositiva 5, de las consecuencias del desorden de la evaluación. La primera, el primer nivel de la pirámide invertida en cian celeste tenemos el desorden estructural en la evaluación del FECA, primera instancia, primer nivel, segunda instancia. Tenemos en morado, magenta, la interferencia en el diseño teórico y metodológico.
En tercera instancia, la confusión de niveles entre productor y evaluador. En naranja tendríamos la pérdida de la autonomía epistemológica. Y por último, la cereza del pastel de la pirámide invertida tendríamos como consecuencia el debilitamiento del rigor científico. Entonces, para cerrar esta diapositiva 5, lo que diríamos es lo siguiente: y cuando esa coherencia se quiebra, la investigación deja de formar científicos para formar repetidores. El rigor científico no se mide, se construye desde la coherencia entre quien investiga y quien evalúa. Vamos a pasar a la diapositiva 6, que sería la propuesta de reestructuración del sistema evaluativo. El título lleva por nombre Hacia una evaluación coherente con el rigor científico investigativo, en el cual vamos a explicar dos partes de la diapositiva 5. Por un lado, la estructura actual problemática según el reglamento o práctica vigente, y B, la estructura propuesta coherente con el rigor científico. Eh, Ante esta situación, no basta con criticar, hay que proponer, y la propuesta es simple, pero profunda. Hoy la evaluación se distribuye de manera desigual. El tutor, en esta columna azul, tiene apenas 10 puntos. Segundo, la coordinación de área tiene 15 puntos. Perdón, 20, sí, está bien, tiene 15 puntos. Si es que mal no estoy transcordado. Y ¿cómo se llama? El FETE, que sería el tribunal examinador, tiene 75 puntos. Porque, bueno, 25 sería 30, 100 puntos. Está bien esto. Eso sería o sea, daría como resultado un desbalance del poder evaluativo en el tribunal, ya que tiene una escala de 75 que desvaloriza la producción. Eso es lo que tenemos hoy en la realidad. Tendríamos que ver las razones por las cuales se hizo esta escala de 75. Podríamos peticionar a la coordinación general o a la dirección académica. Una de las razones podría ser la colegiabilidad del tribunal, pero no es una eh, justificación que nos alcance a nosotros, porque nosotros decimos que en esta parte del proceso aprendemos muchísimo. Eh, bueno, esto significa que más del 70% de la nota depende de la última instancia, de la instancia final, cuando el proyecto ya está terminado. Propongo en la parte derecha, el ítem B, un modelo más equilibrado. 30 puntos para el tutor porque acompaña la construcción teórico-metodológica. 30 puntos para la coordinación porque vela por la coherencia institucional. Y 40 para el tribunal que evalúa el producto final y la defensa. Así, cada instancia cumple su función y el proceso recupera su equilibrio epistemológico. Entonces, tenemos el lado B, la propuesta que nosotros, o que yo, de Nilsson, está proponiendo, que sería la instancia. Tenemos el gráfico en 4 columnas: instancias evaluativas, instrumentos, ponderaciones y funciones principales. En la fila 1, celeste, tendríamos la instancia evaluativa, el tutor, el instrumento FED y la ponderación nueva, que podríamos plantear en un 30%. ¿Cuál sería su función principal? Evaluar la coherencia del proceso y la construcción teórico-metodológica. En la segunda instancia evaluativa tendríamos la coordinación de área, el instrumento, el FECA, la ponderación de un 30%, y la función principal sería la de verificar la adecuación institucional y la correspondencia con el reglamento. El reglamento lo deberíamos también cambiar y tendríamos que solicitar cuál es la instancia
para cambiar si va a ser el consejo directivo, si va a ser el decano, si va a ser la dirección académica en conjunto con la dirección de investigación, porque en el reglamento de 2022 solamente dice CSU, Consejo Superior Universitario. Eh, y tendríamos la tercera instancia del tribunal examinador, el instrumento FETE, en una ponderación del 40% y su función principal sería la de evaluar el proceso final, la defensa y el dominio del tema. Todos estos en un 30-30-40 constituirían en la nueva ponderación total del nuevo reglamento de la nueva estructuración evaluativa de esta propuesta, de esta presentación. Como cierre de esta diapositiva 6, diríamos, la evaluación debe acompañar al conocimiento, no dirigirlo. Solo así el rigor científico vuelve a ser lo que siempre debió ser, un valor, no un trámite. Entonces recalcamos, la evaluación debe acompañar al conocimiento, no dirigirlo. Para mejor visualización de los oyentes audiovisualizadores de esta presentación, agrandamos el gráfico de la estructura actual, o sea, la tabla de la estructura actual de la diapositiva 6, para que se vea mejor. Em, lo que entendemos que hoy se produce es que, bueno, el tutor evalúa sobre una escala de 10 puntos, el coordinador evalúa sobre una escala de 15 puntos y el tribunal, constituido por un presidente y dos miembros, evalúa en una escala de 75 en una partición de 60 el libro y 15 la presentación, la disertación y defensa y 60 el producto final. Entonces, este 75 está estructurado está, digamos, determinado porque cada miembro del tribunal, él tiene una evaluación propia de la presentación y de la disertación, o sea, del producto final y de la disertación y defensa, y del promedio de los tres, eh, el promedio de los miembros del tribunal examinador, se suman las otras sumas para poder determinar la calificación estipulada por el artículo 43 del reglamento vigente del reglamento de TFG, el reglamento general de TFG. Y con esa escala insuficiente, aceptable, bueno, distinguido, sobresaliente, en esa ponderación de puntos que dejo a su consideración para que puedan fijarse más, mejor. Y después lo que estamos proponiendo, 30-30-40, 30 tutor, 30 coordinación y 30 tribunal examinador. Esa es la propuesta que dejamos a consideración de la dirección académica y a todos los estamentos y a toda la comunidad académica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Bueno, me faltaba el cierre. No, no, ya dije el cierre. Eh, bueno, vamos a pasar a las conclusiones y la llamada a la acción. Eh, Llegados a este punto, podemos ver que el problema no es solo técnico, es estructural. Eh, el FECA, tal como está planteado, prioriza la forma sobre el proceso y eso distorsiona el sentido mismo de investigar. Pero hay que ser justos, muchas veces los equipos de coordinación están sobrecargados de tareas administrativas y el desorden no surge de la mala intención, sino de una estructura que necesita revisión. Reformar la evaluación no es cuestionar personas, sino reordenar la relación entre producción y control. Porque si queremos una universidad con pensamiento crítico, no podemos evaluar la creatividad con reglas que desincentivan el pensamiento. Entonces, digamos, la primera columna de las conclusiones clave tenemos en uno, el FECA en su práctica actual muestra un desbalance extremo, tutor 10, coordinación 25, 15, perdón, está mal ahí, y el tribunal 75, que prioriza el producto, defensa sobre el proceso. 2, esa priorización genera incentivos para optimizar la forma en la etapa final y desincentiva la rigurosa construcción teórica y metodológica durante el proceso. Y 3, la ausencia de indicadores operativos y una jerarquía evaluativa clara produce subjetividad, falta de trazabilidad y pérdida de rigor. 4, es imprescindible reequilibrar funciones y ponderaciones para recuperar autonomía epistemológica y validación científica.
Quinto, la propuesta alternativa de recomendación 30% tutor, 30% coordinación y 40% tribunal como punto de partida para reforma. En la propuesta de acción de inmediatas, eh, A. Implementar un piloto de reforma a usar 30-30-40 con 8 a 12 TFGs para evaluar el impacto. B. Rediseñar el FECA con rúbricas operativas. Ítem observables más niveles de logro excelente, bueno, regular, deficiente, insuficiente. C. Integrar FECA-FETE en una planilla única de trazabilidad, feedback entre tutor, coordinación, tribunal. D. Capacitación obligatoria para evaluadores y tutores sobre alineamiento epistemológico y alineamiento epistemológico y uso de rúbricas. E. Establecer un mecanismo de apelación y retroalimentación transparente para estudiantes. Como cierre final de esta diapositiva y de la presentación es la siguiente. La evaluación debe ser una herramienta para construir ciencia y no una barrera que limite la autonomía del investigador. Reformar el FECA no es un acto administrativo, es un acto epistemológico, porque al fin y al cabo reordenar la evaluación es reordenar el conocimiento. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que sea de su agrado. Va dirigido a toda la comunidad académica, a los tesistas, investigadores, a los tutores, tanto internos como externos, a toda la administración de la dirección académica, la coordinación general de TFG y a las 6 coordinaciones: tecnología, historia y patrimonio, desarrollo ambiental, síntesis, teoría y urbanismo y área de dibujo. A todos ellos espero que sea de su agrado esta presentación y eh, gracias por su atención. Gracias por su atención.